oscuridad profunda. La casa de la abuela siempre había sido un lugar de nostalgia para Mariana. Durante toda su infancia, corría por esos corredores llenos de muebles antiguos, estanterías polvorientas y retratos de familiares que apenas conocía. Pero ahora, al regresar después del funeral, todo parecía diferente. La casa, antes vibrante con la presencia de la abuela, se sentía vacía, casi opresiva, como si el tiempo se hubiera detenido. Las habitaciones, bañadas en silencio, estaban iluminadas solo por la suave luz del atardecer. Mariana miró a su alrededor, intentando encontrar algún consuelo en los recuerdos de su infancia, pero solo halló un vacío desconcertante. La casa parecía más grande, más fría. Al entrar en la sala principal, algo llamó inmediatamente su atención: la vieja cajita de música que siempre se encontraba en una estantería alta, fuera del alcance de los niños. Mariana la recordaba claramente, con su madera tallada y dibujos delicados en los lados. Era una pieza valiosa, que su abuela siempre decía que era muy antigua, pasada de generación en generación. Un legado de la familia, solía decir la abuela con una sonrisa enigmática. Mariana nunca había visto la cajita en funcionamiento. Era más un objeto decorativo que un juguete, siempre intocable y misterioso. Curiosa, la tomó de la estantería y sopló el polvo que cubría la superficie. El sonido sordo de la madera crujiente al abrirse hizo que el corazón de Mariana latiera más rápido. Dentro, los pequeños engranajes brillaban como si esperaran pacientemente a que alguien los activara. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, Mariana giró la pequeña manivela en el lateral. Un clic suave resonó por la sala, seguido de la melodía suave y antigua que comenzó a sonar. La música era delicada, casi hipnotizante, y llenó el ambiente con una extraña sensación de calma y nostalgia. Durante unos minutos, se quedó quieta escuchando la melodía, pero cuando la música debería haber parado, continuó. Mariana frunció el ceño. Sabía cómo funcionaban esas cajitas. La música sonaba hasta que la cuerda se desgastaba y luego se detenía. Pero esa melodía no se detenía. Parecía eterna, constante, como si los engranajes fueran movidos por algo más que simple mecánica. «Esto es extraño», murmuró para sí misma mientras observaba la cajita de música sonar sola. Intentó cerrar la tapa, pero incluso con la tapa cerrada, la música seguía sonando. Un leve escalofrío recorrió su espalda. Mariana devolvió la cajita a la estantería y se alejó, pero el sonido parecía seguirla. Esa noche, la melodía aún sonaba, ahora más baja pero presente. Incluso cuando se fue a la cama y trató de dormir, la música se infiltraba en el silencio de la casa. Mariana se revolvía en la cama, cubriendo sus oídos, pero el persistente sonido parecía venir de todos los rincones del hogar. Se levantó de madrugada, decidida a hacer que la cajita dejara de sonar. Regresó a la sala, pero al tomarla nuevamente, se dio cuenta de que la música ya no provenía de la cajita. El objeto estaba mudo en sus manos, pero la melodía resonaba por la casa, como si estuviera arraigada en las paredes. El miedo comenzó a crecer dentro de ella. No era solo la música lo que la incomodaba, sino la sensación de que, con esa melodía, algo más había sido despertado en la casa, algo que no comprendía y que, en el fondo, no quería enfrentar. A la mañana siguiente, Mariana despertó con la sensación de que algo estaba profundamente mal. Había dormido poco y mal, y hasta en los breves periodos de sueño la melodía seguía resonando en su mente. La incomodidad que había sentido la noche anterior solo había aumentado. Al bajar a la sala, encontró la cajita de música en el mismo lugar donde la había dejado, pero ahora el sonido que antes parecía venir de todos lados era más sutil, como un susurro que se mezclaba con el viento. Mariana se quedó parada un momento, tratando de entender de dónde provenía realmente la música. Se sentía observada, como si la casa estuviera viva de alguna forma, sintonizada con esa melodía incesante. Caminó lentamente por la casa, intentando identificar el origen del sonido. Cada habitación que entraba parecía tener su propia versión de la melodía, a veces más alta, a veces casi imperceptible, pero siempre presente. El sonido estaba arraigado en la casa, como si fuera parte de ella.
Mariana trató de distraerse con las tareas del día, pero la música siempre estaba allí, sutilmente perturbadora. Al mediodía, se sentó a la mesa con una taza de té, mirando por la ventana. El silencio exterior contrastaba brutalmente con la música incesante dentro de la casa, y el pensamiento de que algo estaba profundamente mal comenzó a apoderarse de ella. No puede ser solo una cajita de música vieja, se dijo inquieta. Decidida a entender lo que estaba sucediendo, Mariana hizo algunas llamadas a familiares. La primera persona que atendió fue su tía abuela, que aún vivía en la ciudad cercana. Cuando mencionó la cajita de música, la voz de la tía se volvió extrañamente fría. ¿Esa cosa? La tía dudó por un momento. Mariana, hay algunas cosas de tu abuela que es mejor que no toques. Esa cajita de música, no sé cómo sigue ahí. ¿Cómo que no sé?, preguntó Mariana sintiendo una ola de incomodidad. Es solo una cajita de música antigua, pero no para de sonar. Al otro lado de la línea, la tía guardó silencio por unos instantes, antes de finalmente hablar con una voz baja. Eso ya ha sucedido antes. Mariana se quedó en shock, su corazón acelerándose. ¿De qué estás hablando? Esa cajita ha pasado por generaciones, pero siempre a un precio, continuó la tía, ahora pareciendo hablar más para sí misma que para Mariana. Siempre comienza así, con la música. Luego, bueno, después viene el resto. ¿El resto? ¿Qué pasó con las otras personas? No puedo decirlo con certeza. Tu bisabuela hablaba muy poco sobre eso, pero una cosa era cierta. Una vez que la música comienza, nunca para. No hasta que algo se resuelva. La incomodidad de Mariana aumentaba con cada palabra que escuchaba. ¿Algo se resuelva? ¿Cómo así? Escucha, Mariana, dijo la tía con urgencia. Sé que suena extraño, pero es mejor no seguir tocando esa cajita. No intentes entenderla. Simplemente déjala quieta. Mariana colgó el teléfono con una creciente sensación de ansiedad. Algo más sombrío se ocultaba en esa casa y en la historia de la cajita de música. Y lo más aterrador, parecía que eso ahora estaba directamente relacionado con ella. Volvió a la sala y encaró la cajita de música, que parecía inofensiva en su estante, como un simple objeto antiguo, pero la melodía seguía resonando, y la sensación de que algo invisible acechaba en la casa solo aumentaba. Esa noche la música se intensificó. La noche cayó y con ella, la melodía parecía cobrar nueva vida. Mariana recorría la casa intentando, en vano, deshacerse de la creciente sensación de que algo la observaba. Cada rincón parecía vibrar, como si la casa estuviera en sintonía con la música. Intentó apagar el sonido en su mente, pero la melodía persistía, como una sombra que la seguía, sutil y constante. Sentada en el sofá, trató de encender la televisión esperando ahogar el sonido, pero incluso el volumen alto no lograba desplazar la música que resonaba en su cabeza. El sonido estaba en todas partes. Era como si las paredes de la casa hubieran absorbido la melodía, y ahora la devolvieran de una forma perversa, interminable. Desesperada, Mariana decidió investigar más a fondo la origen de la cajita de música. Subió las escaleras y se dirigió al antiguo cuarto de su abuela, ahora repleto de polvo y recuerdos olvidados. Abrió el pesado armario donde la abuela guardaba documentos importantes y recuerdos familiares. Después de horas revisando cajas de fotos, cartas y objetos antiguos, Mariana encontró lo que parecía ser un diario viejo, con la tapa desgastada. El diario, con páginas amarillentas y la caligrafía cuidadosa de su abuela, contenía relatos de una vida entera, pero en cierto momento, los escritos cambiaban de tono. Las palabras comenzaban a describir algo más oscuro, algo que su abuela parecía temer. Mariana hojeó rápidamente hasta encontrar una entrada que la hizo detenerse. «Hay algo en la cajita de música que mi madre me dio», decía la entrada. «No debió dejarme esto. Desde que la toqué, la música no para. A veces, siento como si no fuera solo una melodía, sino un llamado, una puerta a algo más allá. Y sé que un día tendré que enfrentar lo que sea que esta música despierte». Mariana leyó esas palabras con el corazón desbocado. Su abuela, al igual que ella, había sido perseguida por la cajita de música, y por lo que parecía, la maldición o el peso no había terminado con ella. Al continuar leyendo,
El tono de los relatos de la abuela se volvía más errático, como si el peso de la música la estuviera consumiendo lentamente. Pensé que estaba loca, escribió la abuela en una de las últimas entradas. Pero ahora sé que la música no es solo una canción, es un ciclo que nunca termina, un ciclo que tal vez pasé a mi nieta sin querer. El terror invadió el pecho de Mariana. Sabía que la cajita estaba ligada a algo antiguo, sombrío, que ahora, de alguna forma, estaba conectado directamente con ella. La música era más que un sonido. Era una presencia. Las palabras del diario de su abuela resonaban en la mente de Mariana, mientras bajaba las escaleras con el diario en mano. A cada paso sentía como si la melodía, que continuaba sonando en algún lugar invisible de la casa, se volviera más intensa. No era solo un ruido de fondo. Parecía que la música se estaba fusionando con el ambiente, casi como si hubiera ganado una presencia física. Regresó a la sala, donde la cajita de música seguía quieta en la estantería, pero el sonido persistía. Incluso con la tapa cerrada, la melodía parecía emanar de todas direcciones. La sensación de ser observada se intensificaba. Mariana sintió un frío subir por su espalda. Algo estaba profundamente mal, y sabía que no era solo la música. ¿Por qué está pasando esto?, murmuró para sí misma, tratando de razonar en medio de la confusión. Quería detener la melodía, silenciar la casa, pero algo le decía que la música solo terminaría cuando algo fuera confrontado. Aún sosteniendo el diario de su abuela, Mariana se sentó en el sofá intentando calmar su mente. Comenzó a releer algunos pasajes, buscando pistas sobre cómo su abuela había lidiado con la situación. Las páginas siguientes hablaban de noches sin dormir, de la música que no paraba y de la presencia invisible que parecía rondar la casa. Un detalle llamó su atención. En una de las últimas entradas, la abuela escribió: «Intenté hablar con ella. Escuché su voz suave y distante. Está conectada a la música. Algo está tratando de comunicarse, pero no sé qué quiere». La idea de que la música pudiera ser un canal para algo más allá la hizo estremecer. ¿Y si la melodía que la atormentaba desde hacía días no era solo un ruido perturbador, sino un intento de comunicación? ¿Un intento de alguien o algo de alcanzar a su abuela y ahora a ella? De repente un ruido bajo interrumpió sus pensamientos. No era la melodía, era un sonido suave, casi como un susurro, proveniente de la dirección de la cajita de música. Mariana se congeló en su lugar, todos sus sentidos en alerta. Se levantó lentamente con el corazón latiendo fuerte en el pecho y caminó hacia el estante. Con las manos temblorosas tomó la cajita de música y esta vez abrió la tapa con cautela. Nada cambió. La melodía continuaba, pero ahora, mezclado con el sonido familiar de la música, Mariana escuchó claramente un susurro. Su nombre: Mariana. La voz era baja, casi inaudible, pero inconfundible. Miró a su alrededor, sintiéndose atrapada en una atmósfera opresiva. Cada centímetro de esa casa parecía envuelto en misterio, y la música, con sus susurros ocultos, era el epicentro de todo. Mariana retrocedió, su corazón desbocado. No sabía qué hacer, pero necesitaba respuestas. Decidió volver a hablar con su tía, quien parecía saber más sobre la cajita de lo que había dejado entrever en la primera llamada. Tal vez había algo más que no le había contado, algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Antes de tomar el teléfono, miró una vez más la cajita de música que estaba abierta pero inmóvil. Los susurros habían desaparecido. La melodía seguía sonando como siempre, pero ahora Mariana sabía que no era solo una música inofensiva, era una voz, una presencia, y estaba intentando manifestarse. Al marcar el número de su tía, Mariana sintió que la tensión en el aire se intensificaba. El teléfono sonó 3 veces antes de que su tía respondiera, su voz ligeramente ansiosa al otro lado de la línea. «Necesito saber más sobre la cajita de música», dijo Mariana sin rodeos. «La música, hay algo en ella, algo que está tratando de hablar». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y Mariana sintió que la temperatura de la sala descendía. «Lo has escuchado, ¿verdad?». La voz de su tía ahora era más baja, casi un susurro. «La música nunca fue solo una canción. Está tratando de mostrarte algo». Mariana quedó paralizada con la respuesta de su tía. «Está tratando de mostrarte algo».
Las palabras resonaban en su mente, dejándola más confundida e inquieta. ¿Qué podría estar intentando revelar la música? ¿Y por qué le estaba ocurriendo a ella? «Necesito que me cuentes lo que sabes», insistió Mariana, intentando controlar el miedo en su voz. «Escuché mi nombre, tía. La música está susurrando». Del otro lado de la línea, la tía dejó escapar un suspiro pesado, como si estuviera preparándose para contar algo que había mantenido enterrado durante mucho tiempo. Esa cajita de música ha pasado por muchas generaciones de nuestra familia. No sé todos los detalles, pero la historia que mi madre contaba era que no era una simple herencia, era una conexión con algo del pasado, algo que nadie entendió completamente. Mariana apretó el teléfono con fuerza. ¿Pero qué significa eso? ¿Conexión con qué? Mi madre siempre decía que la cajita fue hecha para guardar una parte del alma de alguien. Continuó la tía, su voz sombría. Dicen que una de nuestras ancestras estaba desesperada por mantener la presencia de una persona querida a su lado después de la muerte. Así que usó esa cajita para atrapar el alma de esa persona. Ella pensó que eso traería paz, pero con el tiempo, la melodía de la cajita comenzó a distorsionarse. No solo estaba guardando la memoria, estaba manteniendo algo atrapado. El estómago de Mariana dio un vuelco. ¿Estás diciendo que esta cajita contiene un alma? No sé si creo en eso, Mariana, pero la música siempre ha sido más que una simple melodía. Y después de que mi madre murió, la música parecía más fuerte, como si quisiera hablar conmigo. Y ahora te está pasando a ti. Mariana empezó a caminar por la sala, el teléfono aún pegado a su oído. ¿Y si es verdad? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo hago para que se detenga? Yo nunca descubrí cómo, dijo su tía con una voz sombría y resignada. Quizás sea algo que debas descubrir por ti misma, pero recuerda, la música siempre pide algo. No sé qué está tratando de mostrarte, pero tienes que prestar atención. Mariana colgó el teléfono y el silencio de la casa cayó sobre ella. La cajita de música estaba quieta en la estantería, pero la melodía, aunque ahora solo en su mente, seguía sonando. Algo estaba siendo revelado, algo que su familia había cargado durante generaciones y ahora, la respuesta estaba más cerca que nunca. Pero, ¿sería Mariana lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que fuera? Mariana colgó el teléfono y se quedó parada en la sala, con la mente girando por las revelaciones de su tía. La idea de que la cajita de música contenía algo, o alguien, era más que aterradora, era espeluznante. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que no había forma de escapar. La melodía seguía resonando en su mente, lenta e hipnótica, como si intentara guiarla hacia algún lugar o hacia alguna verdad que aún no comprendía. Se acercó a la cajita de música, que estaba silenciosa en la estantería. Aunque en silencio, parecía irradiar una presencia, algo invisible pero innegablemente real. Mariana extendió la mano y la tomó, sintiendo el frío de la madera contra su piel. Era un frío extraño, como si la cajita estuviera guardando no solo secretos, sino una energía oscura. Sin saber por qué, llevó la cajita hasta la mesa y la abrió nuevamente. La melodía comenzó a sonar instantáneamente, suave, pero esta vez había algo diferente en el aire. Mariana sintió que la atmósfera a su alrededor cambiaba. El aire se volvió más denso, como si la casa estuviera viva y consciente de lo que estaba a punto de suceder. Se sentó frente a la cajita con los ojos fijos en ella. La música la envolvía, pero ahora, en lugar de susurros lejanos, comenzó a escuchar una voz clara y firme, como si viniera directamente desde dentro de la melodía. Mariana, el sonido de su propio nombre, emergiendo de las profundidades de la música, la hizo congelarse. Esta vez la voz era diferente. No era solo un susurro vacío, era una voz llena de sentimiento, de añoranza, una presencia antigua que nunca había conocido, pero que parecía profundamente conectada a ella. ¿Quién está ahí?, preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. La música continuaba, pero la voz dentro de ella parecía ganar más fuerza, como si se acercara a Mariana con cada nota. «Necesito salir». La frase flotó en el aire cargada de una súplica desesperada. Mariana sintió un nudo en el pecho,
Lo que fuera que estaba atrapado en esa cajita estaba pidiendo ser liberado. Sabía que no era solo un alma perdida. Era algo que tenía una conexión profunda con su familia, algo que sus antepasadas habían dejado sin resolver. «No lo entiendo», murmuró sintiendo que la confusión crecía. «¿Qué quieres que haga?». La música se aceleró un poco, como si la cajita estuviera respondiendo a la pregunta. Las notas eran más intensas, más urgentes. «Necesitas liberarme». La voz sonó de nuevo, cargada de dolor y necesidad. «Es hora». Mariana intentó controlar su respiración. ¿Cómo podría liberar un alma atrapada en una cajita de música? No tenía idea de qué hacer. Su mente era un torbellino de preguntas, pero al mismo tiempo, sentía que la respuesta estaba justo frente a sus ojos. Se levantó rápidamente y comenzó a buscar en el diario de su abuela alguna pista. Las páginas amarillentas estaban llenas de historias y lamentos sobre la música, pero no había nada que hablara directamente sobre cómo liberar lo que estaba atrapado, hasta que encontró una página, casi al final del diario, que hablaba de un ritual de cierre. Una vez que la música comienza, decía el pasaje, solo puede terminar de una manera. El ciclo debe completarse. La música debe escucharse hasta el final. Solo entonces el alma será liberada. Mariana frunció el ceño. Había escuchado esa música durante días, pero nunca se detenía. Si la música realmente tenía un final, era algo que aún no había experimentado. Quizás el secreto era simplemente dejar que la cajita tocara hasta el final, sin intentar interferir. Con las manos temblorosas volvió a la mesa y abrió la cajita nuevamente. La melodía sonó más fuerte esta vez, como si supiera que estaba cerca del final. Mariana se sentó frente a la cajita, decidida a escuchar cada nota hasta que el ciclo se completara. Los minutos pasaron y la música continuaba, a veces suave, a veces intensa. Mariana sintió su cuerpo relajarse a medida que la melodía se desplegaba. Había algo hipnótico en esa secuencia de notas, algo que parecía lavar su mente, como si estuviera llevando consigo el peso de generaciones de secretos y dolores. Y entonces, de repente, la melodía comenzó a desacelerar. Las notas se arrastraban como si la cajita finalmente estuviera perdiendo el aliento. Mariana sintió que la atmósfera a su alrededor cambiaba de nuevo. La sensación de que algo estaba a punto de ser revelado se apoderó de ella. La última nota sonó, larga y suave, y cuando el sonido desapareció, la cajita quedó en silencio. Por un momento todo a su alrededor pareció detenerse. El aire estaba pesado pero tranquilo. Mariana sintió como una presencia se disolvía en el ambiente, como si el alma que había estado atrapada en esa música durante tanto tiempo finalmente hubiera sido liberada. Un suspiro suave resonó en la sala. Era un sonido de alivio, de conclusión. Mariana cerró la cajita y por primera vez desde que tocó la música se sintió en paz. La presencia había desaparecido. La casa estaba nuevamente en silencio, pero ahora el silencio era diferente. Era un silencio de paz, de descanso. Miró la cajita de música. Ahora solo un objeto inofensivo en la estantería. El ciclo se había cerrado. Lo que fuera que estuvo atrapado allí durante generaciones, finalmente había sido liberado. A la mañana siguiente la casa estaba extrañamente silenciosa. Mariana despertó con la sensación de que algo había cambiado. El peso que había estado cargando los últimos días parecía haberse desvanecido, y por primera vez, la ausencia de la melodía era un alivio absoluto. Bajó las escaleras despacio, casi temiendo que al entrar en la sala pudiera escuchar la música nuevamente. Pero la casa seguía en silencio. Un silencio que ya no era opresivo, sino tranquilizador. Cada habitación estaba en calma, como si la propia casa estuviera en reposo. La cajita de música seguía en la estantería, pero ahora parecía un simple objeto decorativo. Toda la aura de misterio que antes la envolvía había desaparecido. Mariana sabía que lo que fuera que estaba atrapado en la melodía, finalmente había sido liberado. La casa, que antes parecía viva y llena de secretos, ahora estaba quieta. Se sentó en el sofá, dejando que el alivio la envolviera. Las palabras de su tía resonaban en su mente. La música estaba tratando de mostrar algo. Ahora Mariana lo entendía. La música no era solo una melodía interminable, sino un llamado para resolver algo que su familia había cargado durante generaciones, algo que nunca se había enfrentado directamente. Al mirar la cajita sintió una sensación de aceptación. El ciclo se había cerrado.
El secreto de la cajita de música, pasado de generación en generación, ahora no la afectaría más. El pasado finalmente había sido liberado y ya no tendría que cargar con esa carga. Mariana tomó el teléfono y llamó a su tía, quien contestó rápidamente. La música se detuvo, dijo Mariana con una voz calmada, casi en paz. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, antes de que su tía respondiera suavemente. Entonces el ciclo finalmente terminó. Sí, respondió Mariana sintiendo una lágrima de alivio rodar por su mejilla. Terminó. El silencio al otro lado de la línea fue reconfortante. Su tía sabía el peso que esa cajita había cargado durante tanto tiempo, y ahora ambas sabían que el pasado finalmente podía descansar. Mariana colgó el teléfono y miró una última vez la cajita de música. Ya no había miedo ni misterio, solo un objeto silencioso, descansando como todas las almas que lo habían atormentado. Se levantó, cerró la puerta de la sala y por primera vez en muchos días, salió de casa sintiéndose libre. Si te gustó el video, no olvides comentar y dejar un me gusta. Hay otras historias en tu pantalla que te pondrán la piel de gallina. Hasta pronto.